paso una novedad. Ahora el gobierno está anunciando oficialmente en un comunicado, el Ministerio de Hacienda, Bien, que llegó al acuerdo con los grupos más importantes de tenedores de bonos, como vos decís, que estaban en default. Y bueno, es el primer paso para restablecer una confianza que principalmente el mercado financiero había perdido en el gobierno y desde el punto de vista más de la economía real y cercana a las necesidades de la población, este acuerdo va a ayudar a financiar parte de un poco de los programas que se están aplicando por tras de la pandemia y a reducir, si se quiere, la escasez de dólares y de esa forma quitar presión sobre el dólar, lo que puede ayudar un poco también a disminuir los miedos, si se quiere, a un descontrol de la inflación en los eh, meses futuros, abre a final. claramente otra ventana, ¿no? Económica, otro panorama con miras al futuro y eso está muy bueno. Como vos decís, como imagen de Argentina para los mercados exteriores, extranjeros y además hacia adentro también, si es como un oxígeno, un alivio dentro de tanta Así crisis. es. Diríamos que es una condición o era una condición necesaria, pero no suficiente Sí, para buscar la salida de la recesión. ¿Por qué digo necesaria? Porque sin esta condición, como decimos, se alejaban las posibilidades de conseguir más crédito tanto para el gobierno como claro. para las empresas o incluso para recibir alguna ayuda del FMI que le iba a decir cómo podemos negociar la plata que nosotros tenemos en default si todavía no ha arreglado con los demás tenedores. Entonces, es una condición necesaria. Ahora habrá que ver de aquí en más cómo se presentan los números del gobierno, qué compromisos toma para hacer real estos pagos Eso, ¿de a dónde los va a cuales, salir el dinero, Pablo? bueno, principalmente la idea del acuerdo fue posponer la parte más importante de los pagos Sí. para de 2025 en adelante. Sí habrá pagos antes, prontamente, pero en pequeñas cantidades. Entonces, bueno, esto implica cierto control del gasto por parte del gobierno, que en este momento, en medio de la pandemia, por supuesto, el gasto se ha disparado, la emisión monetaria se ha disparado porque no hay actividad económica, no hay ingresos. Entonces, la forma de financiar era a través de la emisión, pero uno esperaría que el año que viene, pasada la pandemia, los números vuelvan a niveles más normales. Y bueno, si no volviesen, de lo contrario, seguiríamos en una situación de inestabilidad. Uno Ah, espera que sí, esta operación posterior, en el año sí. que viene, digo, el déficit disminuya y se hagan previsiones para financiar el pago de los intereses de la deuda, especialmente también favoreciendo un poco la exportación, que es de donde Ya, llegan los dólares. ya me respondiste algo de la pregunta que te voy a hacer. Para mí cuando hablamos de este tipo de negociación que parece que se realizan allá en el más alto nivel, en la estratosfera, ¿sí? Que está muy lejos de todos nosotros, del ciudadano común, lo bajemos al llano. A ver, ¿en qué puede beneficiar este principio o este acuerdo con los bonistas de Wall Street al ciudadano común? Bien, primero, por ejemplo, durante la pandemia, como decíamos, no había mucho o no hay todavía mucho trabajo, de hecho el desempleo está aumentando. Sí, ¿Cómo hacen las grandes empresas para financiarse? Las grandes empresas también emiten papeles en los mercados bursátiles. Y el mundo, acreedores, ahorristas, deben comprar esos títulos para financiar a estas empresas en este periodo sin trabajo. sí. Y si el mundo no confía en la Argentina, le cobran muy caro a las empresas para financiarse y por lo tanto las empresas no pueden financiarse y terminan haciendo recortes. Bien. Entonces, a medida de que se resuelve el default del soberano del país, es más fácil también que las empresas se financien en el mercado y por lo tanto puedan mantener a su personal. Esa es una. Luego, para que ingresen más moneda al país, también, como decíamos, el FMI estaba esperando algún acuerdo con los tenedores y el gobierno también puede financiarse, le va a ser un poco más fácil financiarse a partir del mercado internacional. Exacto. Es importante, aparte de, como decíamos, para que sea más fácil mantener la generación de empleo desde el sector privado,
Es importante también porque el gobierno se estuvo financiando mucho a partir de la emisión de pesos. Sí. Se inundó de pesos a la Argentina al punto de que hay el doble de pesos que había, de lo que había el año pasado. Hoy no nos damos cuenta porque un poco por el miedo de la pandemia, todos tienen sus ahorros, si quieres, están sentados sobre el dinero, se dice, están de alguna forma precautoriamente ahorrando, pero en la medida que la pandemia ceda, que la cuarentena ceda y el consumo empiece a reaccionar, hay un peligro de que todo el que quiera desprenderse de esos pesos vaya a buscar dólares, porque decían no hay. Entonces el precio del dólar suba mucho, claro, y suba la inflación. Ahora, probable que esa respuesta de irse hacia el dólar sea, si hay otras señales más, un poco menor, porque van a decir, van a venir dólares, el dólar no va a ser un bien tan escaso, entonces no hay tanta necesidad de ir a comprarlo ahora, y eso, como digo, a la larga ayuda a que haya contener, está bien. Y el próximo paso sería la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Así es, la renegociación, y también el gobierno desde el comienzo de año dijo, no voy a presentar un presupuesto, es decir, no le voy a presentar a ustedes, a los argentinos, el plan de gobierno financiera y económicamente, porque no sé cuáles son mis compromisos con la deuda. Cuando les diga cuánto tengo que pagar de intereses, les digo cuáles son mis objetivos de déficit, de ingresos tributarios, de gasto. Ahora entonces deberían aclarar un poco, presentar un proyecto de presupuesto, no creo que lo hagan, pero sí dar, aunque sea algunas señales de ya cuánto van a pagar de intereses, qué otras ideas tienen de cómo manejar la economía, y eso contribuye nuevamente a pensar, por ejemplo, que la emisión no va a ser tan desmedida, que por lo tanto puede haber algún control sobre la inflación futura. Como digo, entonces el desafío es ganar confianza. Un principio de acuerdo es el primer paso. Un segundo paso es, sabiendo cuánto se va a pagar de intereses, presentar una idea de gobierno para los próximos 3 años en lo que respecta al gasto público, a los impuestos. Y eso sigue ganando confianza, que como digo, ayuda a que los ahorristas confíen en el peso, se queden en pesos y no se vayan al dólar, que luego genera más inflación. Ese era el otro. Vamos a ver, en principio los mercados ayer reaccionaron bastante bien, por suerte. Pablo, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos, Marcelo.